Bien, ahora sí entramos en los modos de disparo, razón por la cual muchos de ustedes seguramente tienen una cámara profesional. Hay varios modos de disparo. Existe el modo automático, que es el modo en el cual la cámara toma todas las decisiones de la foto que va a tomar. Existe por el otro lado, en lo opuesto, el modo manual, donde ustedes van a tomar todas las decisiones de la cámara, y en el medio van a tener modos semiautomáticos donde la cámara va a tomar algunas decisiones y ustedes otras, y van a variar ese tipo de decisiones. Van a tener el modo P o de programa o exposición, donde ustedes van a decidir el ISO de la cámara y la cámara va a decidir el resto de los valores. Un modo de velocidad o speed o TV en Canon, donde ustedes van a decidir la velocidad y el ISO, y la cámara va a terminar de definir el tercer valor, que es el de apertura. Y un modo de apertura donde pasa al revés, donde uno define el ISO y la apertura y la cámara va a decidir la velocidad. ¿Qué es esto de tomar las decisiones? Bueno, para hablar de esto y qué decisiones va a tomar uno o la cámara, tenemos que hablar de la exposición. ¿Qué es la exposición? La exposición habla de medir la luz en la escena. Cuando ustedes ven una escena con sus ojos, la escena tiene una cierta luz, ¿sí? Y sus ojos funcionan como una cámara, o sea, en realidad al revés, la cámara emula a cómo funcionaría un ojo. Lo que hacen sus ojos es recibir la luz de la escena, su ojo sería la lente, donde va a reflejar la luz que le llega al ojo a la retina. La retina sería el sensor. Ustedes saben que según la cantidad de luz que haya en el ambiente, ustedes tienen una pupila que se va a dilatar o a contraer dependiendo de la cantidad de luz que haya. Si hay poca luz, la pupila se va a dilatar. ¿Para qué? Para que entre más luz y le llegue más luz a la retina. Si la retina es fija, a diferencia del sensor de la cámara, no le puedo cambiar la sensibilidad a la excitación, pero sí podemos cambiar la cantidad de luz que le llega a esa retina. Bueno, comparativamente, la cámara funciona parecido. Ustedes van a tener una luz en la escena, esa luz va a entrar por el objetivo y se va a reflejar en el sensor. Ahora, cuánta luz de la escena real le llega al sensor va a depender de varios factores, ¿sí? El objetivo se puede abrir y cerrar como la pupila y puede dejar entrar más o menos luz. El sensor puede estar más o menos excitable y la velocidad con la cual esa luz entra también me va a afectar la cantidad de luz que entra. Ahora, yo lo que quiero es que mi foto salga con la luz adecuada a la imagen que estoy viendo. Entonces, ¿yo cómo sé cuánta luz hay en la imagen? Bueno, tengo que medir la luz. ¿Y cómo mido la luz? Tengo dos opciones. La puedo medir de forma directa o indirecta. Esto lo vamos a ver más adelante también, pero se los resumo por ahora para que tengan una idea. Ustedes tienen aparatos como el fotómetro, que tiene un sensor en la punta, que lo que hace es medir luz por incidencia. La luz yo la pongo en una escena que yo quiero fotografiar y me mide la luz que le llega. Mientras que, por ejemplo, la cámara mide la luz por reflejo. ¿Sí? Cuando yo apunto a una escena, la cámara tiene un sensor de luz que mide por reflejo y me lo va a medir en un exposímetro. Por supuesto que la luz que le llega a la cámara depende de estas tres variables que hablamos. Depende de cuánta luz yo le dejo entrar. Entonces, acá es donde entra en juego el triángulo de exposición. La luz que le entra a la cámara va a depender del número de apertura del diafragma de la lente, que sería como la pupila, o sea, cuánto abierto está la lente. Obviamente, a mayor apertura del diafragma de la lente, más luz va a entrar. Depende también del ISO del sensor, que es la excitabilidad del sensor, que es el que recibe la luz. A mayor ISO, mayor excitabilidad y por lo tanto más luz va a captar. Y la velocidad con la que el obturador se cierra también me va a dar de la cantidad de luz que entra. Ustedes recuerdan cuando vimos el esquema de cómo funcionan las cámaras, vieron que delante del sensor había un obturador mecánico, que eso cuando uno aprieta el botón de disparo se abre y se cierra a una cierta velocidad, y según esa velocidad con la que se abre y se cierra el obturador,
va a dejar entrar más o menor cantidad de luz. Obviamente, mientras más rápido se cierre el obturador, menos luz va a entrar. Mientras más abierto lo dejo, más luz va a entrar. Y eso lo controlo con la velocidad. Y como les dije, estos tres vértices del triángulo me van a dar una exposición que la cámara lo mide con un exposímetro. El exposímetro de la cámara está dado por esta recta que la pueden ver en algunas cámaras en la base, otras veces en el costado vertical, pero nos hablan de la cantidad de luz que entra, ¿sí? Cuando la luz es la adecuada en la escena, cuando entra la cantidad adecuada de luz a la cámara, ¿y qué me refiero con adecuada? Me refiero a que la luz que entra a la cámara es o sería la que está midiendo en la escena verdadera, el exposímetro va a estar en 0. Significa que la foto está bien expuesta. ¿Y qué significa que está bien expuesta? Que la luz que está en la escena es la misma que está entrando en la cámara y por lo tanto es la misma luz que voy a tener en mi fotografía. Si el exposímetro me marca valores menores, -1, -2, me está hablando de que la escena tiene una cierta cantidad de luz, pero está entrando menos luz. Por eso me dan valores negativos. O sea, la foto que yo tomo va a estar más oscura, porque está entrando menos cantidad de luz de la que está midiendo, ¿sí? Mientras que si el exposímetro me marca valores positivos, +1, +2 o mayor, me está hablando de que la escena tiene una luz y yo estoy captando mayor cantidad de luz de la real, ¿sí? Entonces por esto es que estoy hablando de que valores negativos, la foto va a estar subexpuesta, va a estar más oscura, mientras que si tomo la foto con valores más positivos, la foto va a estar sobreexpuesta, va a estar más clara. Entonces, en principio, yo voy a querer tomar la foto bien expuesta con un valor aproximado de alrededor de 0 en el exposímetro. Estos valores del triángulo de exposición son los que yo voy a poder controlar en la cámara. En el modo manual voy a poder controlar los tres valores. En el modo automático no voy a poder controlar ninguno. Y en los modos semiautomáticos, como les dije, voy a poder controlar en el programa, voy a poder controlar el ISO, mientras que estos dos valores lo va a determinar la cámara. En un modo semiautomático como el de velocidad, yo voy a controlar el ISO y la velocidad, y la cámara va a controlar la apertura acorde a estos valores que yo ponga. Entonces volvemos a decir lo mismo que hablamos con el enfoque. Por supuesto que mientras más valores controlen ustedes de la cámara, más control van a tener ustedes sobre su propia fotografía. Y esto además se vuelve más importante porque además hay que entender que con estos valores de apertura, de velocidad y de ISO, no solamente yo manejo la cantidad de luz que entra y por lo tanto manejo la luz de la fotografía, sino que además cada uno de estos valores que yo estoy cambiando va a tener otros efectos sobre la foto, no solamente la cantidad de luz que entra. Y esto tiene que ver con que la apertura no solamente me va a dejar entrar más o menor cantidad de luz, sino que según la apertura que tenga, voy a poder manejar también la profundidad de campo de la foto. Que ahora lo vamos a ver, pero quiero que se queden con ese concepto. El ISO, lo mismo. Yo puedo manejar la cantidad de luz que va a captar, pero a mayor cantidad de ISO, más luz capto, pero también hay más chance de que tenga ruido en la foto. Y con la velocidad pasa algo parecido también. Yo, además de controlar la luz que entra según si la velocidad es más rápida o más lenta, también va a tener un efecto secundario con respecto al movimiento, sea tanto para congelar el movimiento o para que el movimiento salga borroso. Entonces, como les decía, fíjense, este es un esquema que saqué del blog del fotógrafo, otra página que les recomiendo que chusmeen porque es muy interesante. Fíjense cómo, hablando de la apertura, ahora estamos hablando de los efectos secundarios del triángulo de exposición, no de la cantidad de luz que entra. Fíjense cómo cuando cambio la apertura, a mayor apertura tengo menor profundidad de campo y a menor apertura tengo más profundidad de campo. Es importante que vayan entendiendo este concepto de que los números más grandes de apertura en realidad son diafragmas más cerrados. Esto es algo que al principio seguramente les va a confundir mucho. A mí me costó un tiempo adaptarme, pero una vez que lo adopten va a ser automático, no se preocupen. Pero es importante esto, o sea, mayor número de apertura, más cerrado el diafragma y por lo tanto más profundidad de campo voy a tener. Con respecto a la velocidad, fíjense cómo a velocidades más rápidas
yo voy a poder congelar el movimiento, mientras que a velocidades más lentas el movimiento va a estar borroso. Respecto a las velocidades también tengan en cuenta que nosotros podemos hablar de 1 segundo, 2 segundos, y acá estamos hablando de velocidades de 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 15, o sea, obviamente, mientras mayor sea el denominador, más rápido va a ser. Estamos hablando de 1 sobre 500, 1 sobre 1000, ¿sí? Por eso que, digamos, para este lado, para la izquierda, son denominadores más altos y la velocidad es más rápida, ¿sí? Porque es 1 sobre ese valor. Con respecto al ISO, fíjense cómo vamos aumentando el ISO hacia la derecha y cómo a partir de, en este gráfico por lo menos, en este esquema, a partir de 800, 1600 y bueno, más evidente después de los 3200, cómo empieza a aparecer el ruido. Esto ya lo vamos a ver, ¿sí? Va a depender del tipo de sensor y de la marca. Pero es importante que se queden con estos tres conceptos. Por un lado está el triángulo de la exposición, donde yo voy a manejar la cantidad de luz que entra y que yo busco que sea la adecuada a la escena que estoy viendo y que quiero fotografiar. Y por otro lado, los efectos secundarios de cada uno de estos valores que yo manejo para que entre más o menos luz. Ejemplos prácticos. Fíjense en este caso, todas estas fotos son mías. Como yo le saqué foto a este ovillo de lana. Fíjense como en este caso, una foto nocturna donde yo abrí muchísimo el diafragma de la lente, una lente que llega a tener 1.4 de apertura, es una apertura muy muy grande. Fíjense cómo no solamente me deja entrar más luz, pero además me genera un efecto de desenfoque muy grande, ¿sí? O sea, una muy poca profundidad de campo, donde yo tengo enfocado el objeto adelante, pero todo lo que está detrás está totalmente desenfocado. Y esto es un efecto secundario de usar una apertura muy grande del diafragma. En este caso, una foto que les muestro donde, fíjense el movimiento de la gente. ¿Y esto por qué? Es porque es una velocidad más lenta respecto al movimiento de la gente. Y por eso es que la gente no sale congelada y sale movida. ¿Por qué usa una velocidad más lenta? Bueno, porque en ese caso necesitaba que entrara más luz, ¿sí? Entonces fíjense como, por ejemplo, ustedes necesitan que entre más luz porque la escena es muy oscura, pero como efecto secundario tengo un efecto de movimiento que por ahí yo no busco, o no busqué en este caso. Entonces, si yo quiero congelar este movimiento, tengo que buscar poner más luz para poder tener una velocidad más rápida, por ejemplo. Y fíjense en este caso, no sé si lo van a poder ver en sus monitores, pero créanme que esto era una foto en un recital en interiores donde había muy poca luz y yo tuve que usar un ISO muy alto, un ISO de 3200. Entonces, no sé si ustedes lo pueden ver en sus pantallas, pero créanme que en toda esta zona hay ruido. Si el ruido es como un punteado, que no es grano, porque el grano a veces queda bien, pero es como si fuera un grano, es parecido al grano en el analógico, y tiene que ver con que el sensor está tan excitable, lo tengo que elevar tanto la excitación del sensor que me genera un artefacto en la foto que no es deseado, ¿sí? Que es el tema del ruido, que es este punteado que, como digo, no sé si lo pueden ver en la foto, pero no queda muy bien. Pero bueno, a veces no hay opción, como en este caso donde había muy poca luz, era un recital, no podía estar en una zona donde no podía tirar un flash, entonces tuve que usar ISOs altos y no me queda otra opción. Y la foto sale como lo mejor que se puede. Entonces, ¿cómo funciona el tema de este triángulo? Como les dije, si ustedes tienen una escena donde ustedes tienen la cámara con un ISO de 400, una apertura del diafragma de 5.6, el diafragma está simbolizado por la F, y una velocidad de 1 sobre 60, y el exposímetro de la cámara me marca que está en +2, ¿qué me está diciendo la cámara? Que en la escena que estoy queriendo tomar la foto está entrando mucha más luz de la que realmente tiene la escena. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que bajar la cantidad de luz que entra. ¿Cómo puedo bajar esa cantidad de luz que entra? Bueno, de diferentes formas. Una, por ejemplo, es bajar el ISO y aumentar el diafragma, o inclusive puedo aumentar la velocidad. Si yo tengo el control manual de la cámara, puedo alterar cualquiera de estos tres valores. Si yo lo tengo en un programa semiautomático, por ahí no pueda tocar todos los valores y algunos me los decida la cámara. Estos valores bajan por pasos, ¿sí? Fíjense, de 0 a 1 es un paso, de 1 a 2 es un paso,
Los valores de ISO cambian de a un punto, siendo 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Ahí tienen 6 puntos, por ejemplo. Los valores de apertura pueden ir de 2.8 a 4, a 5.6, a 8, a 11, a 16, a 22. Y los de velocidad, 1 sobre 250, 1 sobre 125, 1 sobre 160, 1 sobre 30, 1 sobre 15, 1 sobre 8. Cada uno de esos es un paso. Entonces yo ya sé que si necesito bajar 2 puntos el valor de exposición, necesito bajar 2 puntos alguno de estos valores. Y yo entonces en este caso lo que hice es bajar un punto el ISO, pasarlo de 400 a 200 y pasar de una apertura de 5.6 a 8. Entonces eso me tendría que dar el valor de 0 de exposímetro. Ahora bien, ¿cómo podemos medir la luz? La cámara nos permite varias opciones. Esto varía según la cámara y la marca, pero a grandes rasgos van a tener una forma matricial de medir la luz, que lo que hace la cámara es hacer un promedio de toda la escena, el encuadre, ponderada al centro y puntual. La puntual es midiendo la luz en un punto, que generalmente es el punto que uno utiliza para enfocar. Ese mismo punto yo le estoy diciendo a la cámara que quiero que me mida la luz en ese punto. Y la ponderada al centro, que es una mezcla de las dos, es más chica que la matricial, es más concentrada que la matricial, pero no llega a ser tan puntual como, valga la redundancia, la puntual. Entonces, ¿cómo funcionan estas formas de medición y por qué elegirían una u otra? Fíjense en esta foto. Esta foto claramente tiene un gran contraste. Tiene una zona que es muy oscura, con muy poca luz, y otra zona que es muy clara o con mucha luz. Entonces, imagínense si yo estoy utilizando el modo matricial de medición de la luz. Lo que va a hacer la cámara es agarrar las zonas que tienen poca luz, las zonas que tienen mucha luz y hacer un promedio y me va a devolver una medición que no va a ser la real de la escena, digamos. La medición matricial sirve cuando ustedes tienen mucho control de la escena o cuando la escena tiene una luz que es estable en todos los lugares del escenario. Seguramente alguna vez se puedan encontrar con un escenario de esas características, pero en general los escenarios varían bastante la luz de un punto a otro. Entonces, ¿yo qué hice en este caso? Yo utilicé lo que uso siempre, que es la medición puntual de la luz. ¿Por qué? Porque la medición puntual justamente yo puedo elegir qué luz de toda la escena quiero que salga bien expuesta. ¿Y qué quiere decir con esto? Porque si yo en esta foto que les estoy mostrando, si yo tomo el punto para medir la luz en la zona bien oscura del escenario o de la escena, la cámara que me va a devolver me va a decir, me va a dar muy subexpuesta seguramente los valores van a dar muy subexpuestos y por lo tanto me voy a tener que abrir o cambiar los valores de la cámara para que entre más luz. Entonces yo voy a hacer todo eso y ¿qué voy a lograr? Voy a lograr que en esa parte de la foto, al entrar más luz, voy a poder ver mejor esa parte. Pero ¿qué me va a hacer con la parte de la derecha, con la parte que está iluminada? Si yo abro el diafragma, bajo la velocidad y aumento el ISO para que la parte oscura se vea bien, la parte clara se va a quemar, va a estar súper más clara. Entonces yo por ahí subo 2 puntos de exposición en la parte oscura, pero también me va a subir 2 puntos de exposición en la parte clara, en la parte de mucha luz. Por lo tanto esa parte va a quedar súper quemada, con muchísima más luz de la que realmente debería. Y al revés, si yo mido bien la exposición para la luz, si yo mido en esa parte, la cámara va a decir, vas a tener que cerrar diafragma, vas a tener que bajar el ISO porque en esa parte hay mucha luz. Entonces cuando yo haga eso, en la parte oscura va a aparecer todavía más oscura, porque estoy cerrando todo. Entonces, en estos casos no se puede tener un equilibrio. Digamos, uno debería elegir lo que quiere que salga bien expuesto y por otro lado aguantarse lo que pase en otra parte de la escena. En este caso hay un contraluz, un contraste muy grande y bueno, uno elige qué es lo que quiere mostrar bien. En mi caso yo quería que la parte iluminada quede bien iluminada, entonces por eso expuse a raíz de esa zona y la zona oscura me quedó mucho más oscura. Ahora, acuérdense que nosotros podemos
variar. Si sacamos en RAW, podemos cambiar un poco o editar un poco nuestra foto para mejorarla. Entre esas cosas está el rango dinámico y podemos o levantar las sombras, que lo que hacemos al levantar las sombras es justamente levantar esa oscuridad que aparece en nuestra foto, o al revés, bajar iluminaciones. El tema con la fotografía digital es que en general la cámara digital recupera mejor y más cantidad de información, de data, de las zonas oscuras que de las claras. O sea que si ustedes en la foto exponen bien para la luz, después le va a costar menos o van a sacar más información levantando las sombras del RAW de esa foto, que si ustedes hacen al revés. Porque si hacen al revés y después bajan la iluminación, generalmente le cuesta recuperar datos a la cámara, entonces esa foto no va a quedar tan bien. Entonces es mucho más fácil recuperar datos de la sombra que de la luz. Entonces siempre ante la duda, me parece a mí que es mejor, o les recomiendo que expongan bien para la luz y que de última después, si ustedes necesitan, levanten un poco las sombras. Es más factible que la foto la puedan recuperar de esa manera que al revés. Por supuesto que esto va a depender de qué es lo que ustedes busquen. Y ahora quiero contarles un poco más sobre la profundidad de campo y los planos. Habíamos dicho que yo con la apertura voy a manejar la cantidad de luz que entre y por lo tanto voy a jugar con este triángulo de los tres vértices de la exposición. Pero que además tenía un efecto secundario el manejar el diafragma. Y ese efecto secundario era manejar la profundidad de campo. Ahora, ¿qué es la profundidad de campo? Cuando ustedes enfocan un objeto, enfocan el plano de enfoque que atraviesa ese objeto. Los planos de enfoque van desde la cámara hasta el infinito, en forma paralela, ¿sí? Uno detrás de otro. Todos los planos de enfoque. El objeto que ustedes quieren sacar va a estar apoyado sobre uno de esos planos de enfoque, entonces uno lo que hace con la cámara es enfocar ese plano, y además de ese plano que uno enfoca, va a enfocar cierta cantidad de planos, tanto por delante como por detrás del objeto. A menor profundidad de campo, menos cantidad de planos tomo delante y detrás del objeto, y a mayor profundidad de campo, más cantidad de planos puedo tomar. A veces un poquito adelante del objeto, pero principalmente atrás del objeto y hacia el infinito. Acá podemos ver un ejemplo claro donde ustedes tienen un fotógrafo que está colocado delante de un objeto, que en este caso son unas flores, que es lo que yo quiero enfocar en principio. Detrás de esas flores hay un animal y muy en el fondo, en el infinito, unos árboles. Entonces fíjense, cuando ustedes tienen una apertura de diafragma grande, en este caso acuérdense que es al revés, un valor de diafragma chico, fíjense que nosotros tenemos una poca profundidad de campo. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo voy a enfocar a la flor, pero la cantidad de planos que voy a tomar enfocados son de menor cantidad. Entonces fíjense cómo yo voy a tener enfocado tanto las flores como algunos planos por delante y por detrás, pero todo lo que está alejado de eso, como el animal y los árboles en el infinito, aparecen desenfocados. Por otro lado, si nos vamos al lado opuesto, cuando yo cierro mucho el diafragma, como por ejemplo en una apertura de 11, fíjense cómo la profundidad de campo aumenta muchísimo y yo tomo mucho más cantidad de planos. Tanto es así que no solamente voy a lograr enfocar las flores, sino que también voy a enfocar al animal y al infinito. En diafragmas intermedios como 5.6 puedo lograr una mayor profundidad de campo que con 2.8, pero no tanto como con 11. Entonces quizás logre enfocar las flores al animal, pero no al infinito o al fondo de todos los árboles. Primero, para no generar una foto que a ustedes les guste y que quede desenfocada y ustedes no lo buscaron y quede mal. Y por otro lado, sí buscar el desenfoque si es que a ustedes les interesa tenerlo. Datos a tener en cuenta con el enfoque y la profundidad de campo. Esto se cumple, pero además a esto hay que sumarle una complicación más, porque la fotografía parece muy fácil, pero no lo es tanto. Y es que no solamente tienen que tener en cuenta la apertura del diafragma para tener en cuenta la profundidad de campo, sino también lo cerca o lo lejos que estén del objeto. Si cuando ustedes se acercan mucho al objeto
que quieren fotografiar y enfocar, sea tanto porque caminan hacia el objeto y se acercan físicamente o cuando utilizan un tele, la distancia entre los planos de enfoque se agranda. Entonces, si yo me acerco mucho al objeto y los planos de enfoque se separan mucho, ¿qué pasa? Si yo cuando estaba más lejos agarraba 3 planos de enfoque con mi apertura, si yo me acerco mucho y esos planos de enfoque se separan, yo no voy a agarrar 3 planos de enfoque, entonces probablemente agarre muchos menos. Y eso va a lograr que sea más difícil enfocar en tantos planos de enfoque. Esto es importante para tenerlo en cuenta, principalmente en los retratos. Y esto es un ejemplo que yo después les voy a dar más adelante, para un ejemplo concreto con una foto para que vean de lo que estoy hablando. Mientras que si ustedes se alejan mucho de la foto, utilizan un gran angular y lo que enfocan está muy lejos, esa profundidad de campo aumenta igual. Y un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, si ustedes van a sacar fotos a un paisaje y están muy lejos, están en una montaña y le quieren sacar fotos a todo el paisaje que se ve desde la montaña, enfocándose en el infinito, por más que ustedes utilicen una apertura de 2, que normalmente nos daría una profundidad de campo baja, en ese caso es tanta la distancia con el objeto y se hacen tan chiquititos los planos de enfoque, no chiquititos, perdón, se hacen tan cortos la distancia entre los planos de enfoque que es muy probable que quede toda la foto enfocada a pesar de que usen diafragmas más abiertos. Por supuesto que esto hay que combinarlo porque no es siempre tan estricto, depende de la distancia, de que estén enfocando, de la apertura, pero digo, en general es un pantallazo para que tengan una idea de qué herramientas poseen para enfocar o desenfocar algo que ustedes desean y qué tener en cuenta para justamente no arruinar una foto que quizás ustedes quieren que quede toda enfocada. Tienen que tener esto en cuenta para no errarle.